Pues aquí estamos con Kevin López, comparte el apellido conmigo. Y hoy vamos a hablar de algo que tenemos por aquí, que son de zapatillas Puma. Zapatillas para correr, correr de verdad y con un auténtico galgo como es Kevin López. Kevin, ¿qué tal? Buenas, pues nada, aquí estamos para hablar un poco de lo que llevo en los pies, de lo que llevo llevando un par de añitos, que es la zapatilla Puma y bueno, para explicar un poco cuáles son mis sensaciones con ella y cómo me he adaptado a esta nueva tendencia que ha sacado Puma de zapatillas con placas, con muy reactivas y demás. Sé que eres un auténtico galgo corriendo, campeón de España de 800. Cuéntanos un poco cuál es tu currículum para el que no lo sepa, para el que no te conozca. Sí, pues he sido 13 veces campeón de España, tanto de 800, bueno, no recuerdo ahora, creo que han sido 11 de 800 y 2 de 1500, que es donde llevo menos tiempo. 2 veces olímpicos, tengo dos medallas en Campeonato de Europa y, ¿Olímpico dónde? ¿Dónde y fuiste olímpico? en Río y en Londres. Londres y en Río. En ¿Dónde? Tokio el año pasado tuve un poquito mala suerte con las lesiones y me quedé en casa. Nada, menudo palmarés. Pues sí. Sé que eres un auténtico galgo, como decía, corriendo, pero también eres un friki de las zapatillas. Sí, la verdad que sí, siempre he dicho que por suerte llevo muchos años siendo un probador profesional de zapatillas porque he tenido a mi disposición siempre muchos modelos, incluso modelos nuevos o prototipos. Y, y como también soy un poco apasionado de la biomecánica, pues al final intento buscar un poco el por qué una zapatilla es mejor que otra o por qué nos está dando mejor rendimiento. Y aparte ya con este boom que tenemos ahora de nuevas espumas con muy reactivas, que mejora la capacidad elástica con las placas de carbono y demás, pues aún más creo que todos nos hemos vuelto un poco más frikis de las zapatillas porque hemos visto que realmente hay una mejoría según con ciertos modelos a la hora de competir. Una pregunta que se hace mucha gente, entre ellos yo, ¿placa de carbono, sí o no? Así, metiéndote una pregunta así ya buena. Placa de carbono sí, pero sin abusar de ella. Yo soy de los que opinan que no hay que abusar de ella porque lo que se vende de la placa de carbono es que todos son beneficios, ¿no? Se corre más, se fatiga menos, la musculatura corre mejor técnicamente, en teoría, con ella, pero yo creo que tiene que ser una zapatilla que te la pongas cuando busques rendimiento. Es como si obviamos el entrenamiento, ¿no? Realmente la zapatilla de placa de carbono nos encasilla el pie en un sitio muy concreto donde obtenemos mejor rendimiento y donde somos más reactivos, por simplificarlo un poco. Pero realmente si nos acostumbramos a siempre llevar una placa de carbono que nos hace lo que realmente debería ser una buena función del pie, pues yo considero que terminaremos atrofiando o atontando la musculatura, ¿no? Porque siempre llevamos esa placa de carbono que nos va a hacer la parte de reactividad y la parte de encasillarnos el pie donde quiere. No vamos a dejar el pie libre que busque su entrenamiento dentro del entrenamiento, valga la redundancia. Porque realmente una placa de carbono, tú que habrás probado zapatillas de diferentes modelos, ¿qué hace? ¿O qué se nota cuando una zapatilla lleva una placa de carbono con la misma zapatilla que no lleva placa de carbono? Pero una placa de carbono al final lo que te hace es ser más reactivo a la hora ¿cómo explicarlo de manera muy sencilla? Parece que cuando coges el ritmo crucero, ¿no? Cuando aceleras y coges ya tu ritmo de crucero, tu ritmo de competición, como que es mucho más fácil mantener ese ritmo de crucero. Incluso diría que a la hora de acelerar, que quizás sean un poco peor la placa de carbono, pero bueno, cuando hablamos de carrera de 10K o un medio maratón o esas pruebas en ruta que son las que van enfocadas a este tipo de zapatillas, lo de acelerar es algo que tampoco no nos importa demasiado, algo despreciable. Lo que más nos interesa es que el ritmo de crucero no sea más cómodo llevarlo. Como que Si te ya no metemos, mantienes la inercia de la velocidad, te la mantiene. claro, yo creo que a la hora de mantener el ritmo es mucho más liviano con una zapatilla de placa de carbono. Bueno,
Principalmente porque yo que he hecho algún estudio con zapatillas, lo que te hace es que realmente cuando el pie entra supinado, ¿no? En contacto con el suelo y prona. De la supinación a la pronación, no es exactamente así, pero para simplificarlo, ahí es donde nuestro pie recarga esa energía elástica, que es tan interesante porque se dice que es energía a coste cero, ¿no? Nuestros músculos se recargan de una energía como si tirásemos de una goma para atrás y ahora cuando soltamos la goma, esa energía que nos devuelve, realmente no hemos hecho nosotros fuerza, la fuerza la hemos hecho antes. Pues esa energía elástica de tirar la goma hacia atrás se recarga en esa fase de pronación. ¿Qué nos hace la placa de carbono? Que en esa fase de pronación realmente pasemos más tiempo, por lo tanto recarguemos más energía elástica. Y a una misma velocidad necesitemos menos tiempo de propulsión, que sería la última fase del apoyo, que realmente la propulsión es cuando nosotros estamos gastando energía. Si a una misma velocidad estamos menos tiempo propulsando, es como si estamos menos tiempo pisándole el acelerador al coche, gastamos menos. Y esta placa de carbono, lógicamente, no valdría para todos los corredores. Es decir, un corredor popular, imagínate que está empezando ahora a entrenar, lógicamente, tú no le recomendarías que se comprase una zapatilla con placa de carbono. A ver, hemos visto que, por ejemplo, Puma tiene varios modelos de placa de carbono. Y yo entiendo que la placa de carbono es para ir rápido. Rápido es, pues yo entiendo que es un ritmo que sea de 3:30 para abajo. Gente que vaya a ir más lento, ¿puede obtener un beneficio? No, yo no lo tengo muy claro. Sí que es verdad que hay diferentes modelos de placa de carbono, por ejemplo, el que vamos a ver hoy es la de Viate Elite, pero tenemos la de Viate Nitro en Puma, que realmente tiene una placa un poco menos rígida, la espuma no es quizá tan reactiva y se puede adaptar un poco a ritmos más lentos, ¿no? A gente que vaya un poco más lento. Pero bueno, sí que es verdad que quizás en rendimiento no, pero sí que se ha visto que la placa de carbono, más allá de rendimiento, la placa de carbono, la espuma, siempre hay que decirlo porque si placa de carbono sin espuma no vale y espuma sin placa de carbono tampoco, eh, estamos viendo que previene también lesiones. O sea, hemos visto que hay menos sobrecarga de sóleos, gemelos, toda la parte inferior de la pierna y una lesión muy típica del corredor, sobre todo de nosotros que corremos pistas, que es que hemos visto que protege muchísimo más todo el tendón de Aquiles. Entonces, de ese beneficio, quizá corredor popular sí que se puede beneficiar, pero no tanto del rendimiento. A mí creo. Le beneficio, pero no le va a exprimir realmente el beneficio que puede tener una placa de carbono a ritmo más bien alto, ¿no? Claro, yo opino eso, que en cuanto a rendimiento, no. Si después fijamos que quizá el rendimiento también es que lleguen menos fatigados a final de carrera porque no sobrecarga tanto y tal, pues bueno, pues se puede tener un beneficio, ¿no? Pero que no te va a hacer correr más rápido una placa de carbono, creo, cuando vas a ritmos bueno, o más lentos, ¿no? Más de 4 minutos y demás. Bueno, Kevin, estamos aquí realmente para hablar de dos modelos en concreto de Puma Run, y nos vas a explicar un poco de cómo funcionan o cómo son realmente estos modelos. Tengo por aquí, en primer lugar, el Velocity Nitro, que son estos de aquí. Vamos a sacarlas. ¿Tú tienes ahí alguna mano o no? Precisamente estas las tengo puestas. Puedo quitar si quieres y la vemos. Sí. Bueno, La mía está un poco más sucia, pero estás sí. sin entrenar todavía, ¿eh? Bueno, ahí está. Bueno, cuéntanos un poco este modelo de zapatilla, para qué tipo de corredor va enfocado y bueno, un poco sobre ellas. Cuéntanos un poco sobre ellas. Vale, yo esta zapatilla la veo que es como la típica zapatilla para todo. O sea, en principio una zapatilla para rodar, para calentar o para hacer ritmos menos los ritmos en teoría altos, que ya te irías a una zapatilla más de competición, como la que veremos después. Esta es una zapatilla para rodar. Incluso creo que se adaptaría bastante bien a gente que sea pesada, ¿no? Que sea grande. Que siempre hay algunos modelos que son para zapatillas, para gente un poco más pesada. Yo creo que esto se adaptaría a todo. Creo que
el año pasado estaba la Velocity 1, esta la Velocity 2, y creo que han hecho una mejora increíble porque lo que te he comentado antes, la espuma sin placa no funciona y la placa sin espuma tampoco. En este caso, quisieron utilizar la espuma nitro, que sería esta azul que vemos por aquí, y en el primer modelo solo pusieron la espuma nitro, ¿no? Que es la espuma buena, la última, la que han desarrollado. Claro, esta espuma es muy buena, pero realmente es muy reactiva, pero sin una parte sólida, rígida, como la placa de carbono, se queda un poco inestable. ¿Qué han hecho en esta segunda versión? Le han puesto una espuma foam, más típica de antes, ¿no? Una espuma más antigua que parece que ya no se utilizan, pero para este caso, para darle estabilidad, es muy, muy, muy bueno. Entonces tenemos la espuma azul, que es la nitro, la reactiva, y que es la que te da rendimiento, es muy confortable, te da reactividad. Y esta blanca de aquí, que sería la que te da realmente la estabilidad para cuando vas en terrenos un poco más inestables o si tu pisada no es del todo muy buena, te la estabiliza. Entonces una zapatilla que para hacer kilómetros todo lo que quieras y más y Digamos que después esta es también te permite, una zapatilla de puma de entrenamiento. sí, la típica, claro, yo la utilizo eso para rodar, para los calentamientos, incluso para algún fall, algún rodaje un poco más alegre, también lo he utilizado, te permite correr relativamente rápido y, y ya te digo, para mí creo que es un zapatillo, de verdad. Creo que a Puma le faltaba eso, una zapatilla muy buena para rodar, para el día a día del corredor, para hacerlo todo, y con esto lo han bordado. De verdad que lo han bordado. Pero digamos que tiene por aquí, resumiendo, tiene la espuma de toda la vida, La que es Puma esta, Eva, sí. la que le da un poco la rigidez, ¿no? Ujú. O la estabilidad, ¿no? Sí, la rigidez y la estabilidad, Y si luego lo esta que se ve notas, por aquí es la nueva espuma foam, sí, que es es la que da un poco el impulso y, dijéramos, la comodidad claro, lo que han hecho con las espumas nuevas es que han buscado rendimiento sobre todo, pero la verdad que es que no es como antiguamente, que para buscar una zapatilla con rendimiento te buscabas una zapatilla muy rígida. Al final terminaba siendo lesiva. Con la espuma nueva lo que han conseguido es una espuma muy, 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 muy adaptable, muy, muy cómoda, pero a la vez infinitamente reactiva. Eh, entonces es una espuma que la puedes utilizar para cualquier zapatilla. El handicap que tiene es que quizás tienes que meterle una espuma un poco más dura. Si lo tocas, lo blanco es duro, que es la espuma Eva, y el Fuan, la nitro, que sería un nitrógeno inyectado, es muy blandita. mucho, mucho más ligera esta Es espuma. muy blandita. Sí. Mm. Tenemos que olvidarnos de eso, de que el concepto antes era blandito, confortable, no reactivo, y ahora es totalmente diferente. Ahora lo confortable y blandito puede ser muy reactivo y de hecho lo es. Y es lo Pero que han tiende a conseguido. deformarse mucho la nitro. Deformarse mucho en cuanto a durabilidad, Sí. me pregunta. Sí, porque yo, por ejemplo, yo Eh, una zapatilla, yo personalmente, yo la retiro sobre los 450, 500 kilómetros, yo retiro ya zapatillas. Yo no suelo alargarla mucho porque también mi pisada es una pisada pronadora y suelo chafar no mucho sufrí, la ¿no? zona de talón. Entonces, Mm. una vez que llevo 450, 500 kilómetros, ya se nota la espuma, al menos de mis zapatillas, se nota ya chafada y se nota arrugada. ¿Tiende Claro. mucho esta nitro a deformarse o con el tiempo? Yo con este modelo precisamente, esa pregunta no te la puedo contestar porque llevo poco tiempo, llevo como un mes utilizándolo. Aún así son bastantes kilómetros, seguramente ande sobre 350, 400 kilómetros. Pero sí que es verdad que la Nitro la he utilizado en otros modelos y es una espuma que dura bastante. O sea, yo no la cambio. Es verdad que yo creo que piso, bueno, bastante soy conservador con las zapatillas, vamos, yo le suelo hacer de 800 para arriba. Y, las zapatillas que tengo Nitro realmente no he encontrado, al final las he cambiado antes por la suela que realmente por la espuma. Al final una espuma que es muy adaptativa, entonces se adapta a cualquier cambio, a cualquier modificación y vuelve a su estado original. Y en Entonces creo que es bastante duradera, ¿no? sentido,
Kevin, ¿qué te parece? Es decir, ¿qué nos puedes decir sobre el tejido, el revestimiento que llevan, la lengüeta? La lengüeta veo que es una lengüeta fina, Sí, que eso se agradece. yo soy el Apple, me suele gustar bastante como el que vamos a ver ahora después, ¿no? El de la Nitro Elite, que de hecho lo están sacando en modelos para rodar también. Pero sí que es verdad que después para una zapatilla que la voy a utilizar tanto, que le voy a meter tantos kilómetros, que realmente el 80% de mi entrenamiento va con esta zapatilla, me gusta más volver al original, ¿no? Que sea un poco grueso, que sea cómodo. La lengüeta sí que yo imagino que por los comentarios que vamos haciendo los deportistas lo van teniendo en cuenta. La lengüeta esta sí que es bastante rígida, o sea, bastante, no sé cómo explicarlo, pero bastante liviana. Sí, sí. Y bueno, el tejido es que no tiene mucho más que decir. Es una zapatilla bastante cómoda. O sea, el tejido es bastante cómodo. Ya te digo, me gusta mucho más este reborde grueso para este tipo de zapatillas que realmente el borde finito de la zapatilla de competir, que ahora se está llevando mucho a la zapatilla a rodar. Creo que eso ha sido un acierto de Puma, haber dejado lo clásico, que parece que ahora lo tenemos que cambiar todo y lo clásico también funciona. Sí, bueno, yo soy de los que pienso que a la hora de entrenar, esto te da comodidad, te da confortabilidad y a la hora de hacer kilómetros a ritmo más lento. Y luego realmente cuando cambias una zapatilla de competir, véase la próxima que vamos a enseñar, ya vas buscando como tejidos más livianos, tejidos minimalistas y vas buscando ya rendimiento. Y cuando Claro, pasas no. de esto a lo otro es cuando realmente se nota la diferencia en los ritmos. Claro, es que realmente después la otra zapatilla, una zapatilla que no va a no va a hacer muchos kilómetros con ella, porque son para cosas muy concretas. Pero aquí cuando abusas de ella, metiéndole tantos kilómetros, ese reborde tan fino y tal, que puede ser tan cómodo, tan liviano, quizás no te suda tanto el pie en una competición o en algo así, está muy bien, pero yo creo que bueno, creo no es práctico, al menos para mí, en una zapatilla que voy a utilizar, al final yo con esta zapatilla puedo hacer 120 kilómetros a la semana. Son muchos kilómetros para realmente llevar un bolsito finito que alguna vez se crea heridas, que crea molestias. Mm, sí, sí. Y poco más. Son unas zapatillas que agarran bastante porque, por suerte o por desgracia, las he podido probar en lluvia, en la pista, de hecho, y en asfalto, y son zapatillas que agarran bastante. Sí, sí, agarran bastante. Agarran Es bien. que hay Van algunas muy bien zapatillas en que agua también. te metes en ciudad que ha caído 3 gotas y parece que vas patinando. Totalmente, totalmente. Esta ya te digo, esta no, esta va bastante bien en esas ocasiones también. ¿Sí? Y en cuanto, a ver, realmente no soy especialista en esto, pero hay mucha gente que es muy friki de los drops. Entre Ujú. ellos, por ejemplo, voy a nombrar aquí a mi mujer, no, es que esta zapatilla tiene un drop de 8 y yo es que un drop de tan alto, tan bajo, yo no puedo llevarlo, tal. ¿Qué drop? Yo en ese sentido, yo no me fijo mucho en los drops, tengo que serte sincero, pero ¿sabes el drop que lleva esta zapatilla y podrías hablarnos un poco sobre él? Si no recuerdo mal, porque yo tampoco soy de fiarme en el drop, porque Yo es que me realmente creo que no es algo determinante. Creo que lleva un 10 de drop, que no. Al final, el drop es la diferencia entre la puntera sí, y el talón, ¿vale? Esta inclinación. Antes se decía que había que llevar bastante drop por el tema de proteger un poco el Aquiles, ¿no? De que el pie fuese un poco más tipo tacón, va a llevarlo más relajado. Y para competir el típico drop cero, ¿no? Pero es que todo esto ha cambiado totalmente. O sea, el concepto que tenemos de antes de las zapatillas a la llegada de la placa de carbono, ya la placa de carbono no llevan. Hay algunas que llevan drop, otras que prácticamente no llevan, porque tienen su forma de barco, pero no terminan de llevar ese drop. Y yo creo que realmente no es algo determinante. No es algo determinante. Yo soy de la idea de que habría que llevar el mínimo drop posible para llevar una pisada un poco más natural. Sobre todo porque si llevamos mucho drop en una zapatilla que estamos metiendo tantos kilómetros, después la de competir normalmente, o por lo menos en mi caso,
no lleva drop ninguno. Entonces, hay una diferencia que no lo vas a notar en el rendimiento seguramente, pero sí que es verdad que a tu piel está diciendo, oye, has pasado de ir así, muy confortable, ahora ponerte aquí así, tu tendón de Aquiles está más tenso y ahora va a sufrir. Va a sufrir y no está acostumbrado realmente a eso. O con las mismas zapatillas, vas con zapatillas a la playa, con zapatillas con chanclas normales y cuando estás acostumbrado a correr con este drop, realmente va, bueno, te termina molestando el tendón de Aquiles al final de verano. ¿Esta zapatilla valdría para cualquier tipo de persona? Sí, a ver, Puma sí que tiene un modelo que considero que puede ser para gente por encima de 80 kilos, gente un poco más pesada, que sería la Eternity, pero realmente es una zapatilla que es tan sumamente cómoda que creo que cualquier persona se puede adaptar a ella. Cualquier persona. De hecho, si alguien se va a iniciar a correr y dice, me quiero comprar una zapatilla, esta es la zapatilla. Ya después igual te especializas y buscas una para competir o para hacer serie y demás, pero la primera zapatilla tiene que ser una zapatilla como esta. Y esta es una muy, muy, muy buena zapatilla. Una todoterreno, dijéramos. Para Totalmente, sí. empezar, para hacerle kilómetros, Para todo. que la llevan atletas como tú y la llevan atletas que realmente están empezando a entrenar. Sí, A sí, es la correr. zapatilla para todos y para todo, vamos, para hacer de todo. Es la zapatilla universal, la típica zapatilla que te compras para hacer deporte, Y aunque no corras. supongo que calidad-precio sería ideal. Pues si te digo la verdad, el precio no lo sé. O el precio no sé decirte, pero al final Puma tiene unos precios bastante competentes y está sacando un material top. No, no, no podemos no podemos decir que hay una marca que esté por encima de Puma ahora mismo en cuanto a calidad. ¿Por qué no? Porque realmente está con las mejores ahora mismo. Bueno, ¿qué te parece si hablamos ya del siguiente modelo? Damos un salto en calidad y, bueno, vamos a hablar de este modelo que tengo aquí, que es la Deviate Nitro Elite Racer. Sí, Esa no la llevas puesta ahora, ¿verdad? no, esa no la llevo puesta. Esa no la llevo puesta. La sacamos por aquí para que, para que la vean. Y ya aquí a simple vista, lo que veo yo es que lleva nitro por todos lados, prácticamente. Y por aquí, por Sí. la parte trasera, se ve algo de la placa de carbono, por la suela. Ujú. Bueno, cuéntanos un poco Vale, a sobre ver, esta esta zapatilla. es una zapatilla de competir que sigue la línea, la tendencia que se están llevando estos tiempos atrás, ¿no? De meter una placa de carbono con una espuma muy reactiva. En este caso es Nitro Elite, la espuma. No es la misma espuma que la anterior, es muy parecida. Esta es incluso más reactiva, que sería la espuma Nitro Elite. Es toda la espuma está en Nitro Elite. ¿Toda la suela es nitro élite o Toda, toda la suela es Nitro Elite. Entonces, tenemos suela Nitro, placa, suela Nitro. La placa que va en medio es una placa curva. eh, y esta zapatilla no tiene excesivo grosor. Normalmente está permitido hasta un 45 milímetros. Esa zapatilla no la apura tanto, lleva un 36, 37, si no recuerdo mal. Eh, y personalmente, yo que he probado tantas zapatillas de placa de carbono de diferentes modelos, eh, la principal mejora de esta zapatilla es que realmente es mucho más confortable que cualquier zapatilla de placa de carbono que haya probado. Es muy, 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 muy cómoda, es extremadamente cómoda. Yo cuando empecé con Puma, que llevo ahora 2 años, cuando probé esta zapatilla me sorprendió, porque sí que es verdad que las zapatillas de placa de carbono suelen ser bastante cómodas, pero esta es muy, 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 muy cómoda. La espuma Nitroelica ha conseguido que ganar en comodidad sin restarle a la reactividad y yo es la parte que destacaría esta zapatilla. Más allá del rendimiento, que es muy similar a la de todas, pero es muy cómoda. Es una zapatilla muy, muy, muy cómoda.
por lo que veo, es muy minimalista en cuanto a tejido. A mí, yo cuando la cogí, lo primero que me sorprendió mucho fue el tejido. Me esperaba que Sí, fuese otro tipo de tela, por decirlo así, y es como si fuese una especie de, a ver, no quiero decir plástico porque suena como raro, ¿no? Pero una especie de cobertura como muy moldeable. sí, es como, sí, un plástico tipo un impermeable, un tipo Sí, impermeable sí, así un poco más exactamente, rígido. parece un Ujú. impermeable, sí, correcto. Después es un tejido Un que, microperforado, por lo que veo, microperforado lleva por aquí unos pequeños agujeritos para que transpire el pie, pero sí, sí, es sí, tipo impermeable. y después eso, aunque Y realmente, transparente, que si te fijas, mira, y- se me ven los dedos. sí, sí, yo como lo pongo sin calcetines, Te las pones en se queda calcetines. guay. Yo sí, esta zapatilla me la suelo poner con sin calcetines. Sí, sí. Yo casi todo, menos la La zapatilla verdad que es de que no lleva rodar. ninguna postura. No, no, son súper cómodas. De hecho, tiene, si te fijas, pues por aquí, por debajo de los maleolos, ¿no? Del tobillo, de los huesos del tobillo, por lavarlo, tenemos aquí alguna esponjita y demás para que Lleva sea un más, punto de refuerzo más, para más que se adapte cómoda. mejor Sí, al talón, aquí, y es súper fino. sí. Después, a la hora de apretarlo, ese tejido es relativamente flexible y se adapta mucho al Sí, pie, sí, es flexible, es flexible. es relativamente flexible. Y ya te digo, bueno, ya te digo, para competir me parece una pasada el tejido, ¿eh? Es una pasada la parte de arriba. Y aparte, mira, que yo he cogido diferentes modelos de zapatillas y es súper ligero, ¿eh? Esto pesa muy poco. Pesa muy, 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 muy poco. De hecho, si la comparamos con otras de la marca, pues seguramente hay una media de 30-40 gramos menos de media con cualquier modelo similar de otra zapatilla. También, ya te digo, normalmente llevan 42, las otras marcas ponen incluso hasta 45 milímetros de grosor y esta tenemos creo que era 35, 36, a 38 milímetros no llegaba. Entonces, eso también se nota en el peso. Yo no sé, ¿tú qué opinas sobre la tendencia a levantar tanto la suela? A que tenga tanta suela. Lo digo porque fíjate, yo soy de los partidarios de ir como tú, lo más plano al suelo posible. Y ahora con la tendencia que hay de levantar la suela tanto, cuando me he puesto una zapatilla parece como que voy con zancos. Es decir, parece que no sé correr. Claro, al principio es un poco raro. Yo soy también de la idea de que me gusta llevar el pie libre, que el pie no lleve pues tanta interferencia con el suelo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero está claro que esto tiene rendimiento. Yo no creo que haya que abusar tanto del drop, como vemos ahora algunas zapatillas que incluso son ilegales, ¿no? Que tienen 50 milímetros. O sea, son ilegales para competir, pero te la puedes poner para entrenar, por supuesto. Yo creo que realmente la mejora de una zapatilla o la evolución de una zapatilla no está ahí en ponerle tanto grosor a la zapatilla. Llega un momento que es incómodo. De hecho, ya limitaron eso porque eh, si se aumenta el grosor, al final tienes que meterle más capas rígidas. Y ya, bueno, ya estaban evolucionando a meter pues, varias placas de carbono para ganar esa rigidez con tanto grosor. Y yo creo que ahí ya no, nos estamos saliendo de los límites. Yo creo que esta zapatilla respeta dentro de lo que cabe la naturalidad de la pisada. No es una zapatilla que te tire tan hacia adelante como otra y aún así puedo asegurar que tienes el mismo rendimiento porque lo he comprobado tanto con test de lactato como con acelerometría que el rendimiento es el mismo y no tiene tanto grosor, no te incita tanto a tirar hacia adelante, que creo que puede llegar incluso a ser lesivo en algún momento y es muy confortable. Así que es una zapatilla que puedes abusar bastante de ella. Dentro de que es un modelo que no son zapatillas para hacer tantísimos kilómetros, esta es una zapatilla que puedes ponértela sin miedo a decir, "Hostia, ya estoy abusando tanto de este tipo de zapatillas". ¿A quién recomendarías este tipo de zapatilla? ¿A qué tipo de corredor? Esta zapatilla, desde cualquier prueba en ruta, ¿no? Desde 10K hasta maratón, es una opción para competir.
Yo me la pongo para entrenar, incluso para ritmos más rápidos y tramos más cortos. Y Sí, entiendo yo también. sí, claro, yo hago pues, series de 400 a ritmo de 230, por ejemplo, el kilómetro, las hago con esta zapatilla y es una zapatilla que te responde y que te funciona a esos ritmos también. Eh, Sobre todo son para correr en asfalto y, y después prácticamente para cualquier tipo de persona. Yo lo que sí que le recomendaría a alguien que sea un poco más amateur, más popular, ¿no? O que se esté iniciando, que realmente no utilice esta zapatilla para competir, que quizás se vaya a la anterior, la que hemos visto antes, eh, por el simple hecho de que es una zapatilla, te digo, un poco más natural. Que empecemos con una zapatilla de iniciación y esa zapatilla para alguien no que sea profesional, pero sí que esté experimentado y que quiera correr relativamente rápido. Que ya tenga una mínima experiencia y ya quiera dar un paso más allá en cuanto a ritmo, en cuanto a competir, en cuanto a rendimiento, básicamente. Claro, es una zapatilla que es realmente exigente para nosotros, o sea, que es una zapatilla que tienes que tener una musculatura para moverla y que te va a cambiar un poco tu biomecánica normal de andar o de correr con cualquier otra zapatilla y que no es cojo otra zapatilla y me la pongo para empezar a rodar 30 minutos porque me he iniciado en esto de correr. No es una zapatilla para esto. Una zapatilla para cuando quieres un puntito más porque ya el resto están quedando cortas o quieres un punto más de rendimiento o vas a empezar a competir. Entonces es el momento idóneo para dar el salto a esta zapatilla. Veo que nos quedan aquí 2 minutos, me sale aquí en la pantalla. Sí. Para terminar, conclusiones. Tenemos 2 modelos de zapatillas de Puma. No hemos hablado de la estética, que a mí personalmente la estética me encanta. La verdad que es súper bonita, una zapatilla dentro de lo novedosa, tiene una línea clásica y la verdad que es súper bonita y bueno, me ha encantado a mí sobre todo esta zapatilla, lo que más me ha gustado es Y el una cosa rendimiento. importante, ¿Eh? se limpia bien. Una cosa importante, se limpia muy bien. Oye, eso hay que tenerlo en Se cuenta limpia también, muy ¿eh? bien. Sí, sí. Porque la otra es, buf, Esta no se la limpia otra, nada. claro, es una zapatilla bastante sucia, ¿no? Como todas, ¿no? Con el tejido de tela, pero esta le pasa un trapito, que yo sé que hay a muchos aficionados a correr que les gusta tener sus zapatillas perfectas. Oye, pues Con esta no va a tener problema. nos quedamos con eso, de que se limpia bien, ¿eh? Esta no va a tener problema. Sí, sí, sí. Bueno, ha sido un placer hablar contigo de esta masterclass que nos ha dado sobre la zapatilla Puma. Te deseo lo mejor, Kevin, estar en contacto contigo, ya iremos hablando. Y nada, muchísimas gracias. De nada, a vosotros, ha sido un placer. Nada, saludos. Saludos.